Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, que la bendición de Dios esté en vuestros corazones, es mi mejor deseo, que podamos amanecer con el Señor y meditando en su bendita palabra. Por eso, ahora también, en este día viernes, ya 7 de febrero, estamos alegres con el Señor por habernos permitido amanecer con ánimo de compartir con ustedes el mensaje de salvación. Ahora nos corresponde hacer la meditación que se titula El ejemplo de Enoc, un desafío para el presente. Pero tendremos que también poder orar antes de iniciar. Un saludo para todos los hermanos que ya se conectaron con nosotros. Bienvenidos a nuestro programa matinal de meditaciones. Así es que oremos para recibir la bendición del Todopoderoso. Bendito seas, Señor, Dios del universo, te damos gracias por permitirnos poder tener la oportunidad de llegar una vez más a la intimidad de los hogares de nuestros hermanos. Estamos agradecidos contigo por el don de la vida, por la valiosa oportunidad de compartir una pequeña porción de tu palabra. Y sobre todo, Señor, deseamos que tu Espíritu Santo nos llene y nos haga canales de bendición hacia otras personas. Oramos por tu perdón y oramos también por el crecimiento espiritual que debemos mostrar cada uno de nosotros. Quédate en nuestros corazones. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en este momento pues tenemos que pensar en la meditación de hoy. Como decíamos anteriormente, el ejemplo de Enoc es un desafío para el presente. Y podemos decir que la palabra desafío es algo que hay que superar y es valorado como una situación y experiencia no fácil, es difícil. Pero para nosotros, hermanos, también debe ser una oportunidad para que nosotros tengamos la oportunidad maravillosa de vencernos a nosotros mismos, de superar nuestra condición espiritual. Así es que la cita bíblica la tenemos en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 y nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si es algo maravilloso que nosotros tenemos que saber, es que el desafío de imitar a Enoc o de igualar la experiencia de Enoc, mis queridos hermanos, no es fácil. Es una situación complicada, pero nosotros podemos hacerlo. El escrito inspirado nos dice que no fue fácil para Enoc vivir una vida recta en sus días, que para nosotros vivirla en el momento presente. Es decir, no hay diferencia. Así como le costó a Enoc, así como le fue complicado a Enoc poderse santificar en medio de una generación maligna y perversa, así también para nosotros debe ser un poco complicado, un poco difícil. Pero mis hermanos, dice el escrito que el mundo de su tiempo no era más favorable al crecimiento en la gracia y la santidad que el actual. Por medio de la oración y la comunión con Dios, Enoc escapó de la corrupción que estaba en el mundo por la concupiscencia, y fue su devoción por Dios que lo capacitó para la traslación. Interesante escrito que tenemos ahorita, porque dice que no fue fácil para Enoc participar de la naturaleza divina. Dios quiere, según el versículo de 2 Pedro, que todos nosotros llegáramos a ser o llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo puedo decir para cada uno de nosotros, ¿cómo podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina? Y aquí nos dice el escrito inspirado que tenemos 3 cosas interesantes que hacer. La primera dice que Enoc logró esa comunión con Dios a través de la oración constante. El escrito inspirado, ya hemos comentado, que nos dice que Enoc, cuando se sentía abrumado, él se retiraba, hacía buenos retiros de 2, 3 días o más,
y se iba a las montañas y pasaba en oración secreta con Dios, contándole a Dios, manifestándole a Dios todo lo que él sentía. Él no se guardaba nada con Dios. Siempre estaba tan dispuesto a poder contarle a Dios sus preocupaciones, sus problemas. Así que, mis queridos hermanos, nosotros también podemos hacerlo. Aquí está la fórmula: tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Es muy interesante. Dice que la comunión con Dios era lo que le permitió a él escapar de esa corrupción. O sea, me llama la atención porque aquí separa lo que es la oración de la comunión. Puede ser que nosotros hagamos oraciones, puede ser que a nosotros nos interese dedicarnos a hacer una especie de oración y todos oramos. Yo creo que todos oramos, nos levantamos temprano, hacemos nuestra oracioncita quizá de 2-3 minutos y le decimos al Señor casi lo mismo todos los días en nuestras oraciones: que nos cuide en el camino, que nos dé sus bendiciones, que nos dé protección, que permita que tengamos éxito en el trabajo. De repente quizá esas son las oraciones tan frecuentes y tan seguidas, monótonas, que nosotros muchas veces hacemos. Pero por eso dice acá, la comunión con Dios que Enoc tuvo hizo posible que él escapara de la corrupción que hay en el mundo, que había en el mundo. Y eso también, ¿qué sería comunión entonces? Si ya vemos que la oración es una parte y la comunión es otra, podríamos pensar que una comunión entonces se refiere a ese compañerismo, a esa estrecha relación que podemos tener, no solamente de una oración fría, sino más íntima, más personal. Y no solo eso, viene la tercera parte que dice: y fue su devoción por Dios que lo capacitó. Yo me imagino, hermanos, esa devoción, esa alegría, ese gozo con el cual nosotros podemos emprender las empresas de Dios, los llamados de Dios, las oportunidades que Dios nos da para poder alcanzar algunos objetivos. Entonces nosotros tenemos que tener devoción por lo que hacemos. Es interesante que podamos pensar en esas formas para que al final el Señor nos dé su bendición y nos dé su capacidad de vencer, así como se las dio a Enoc. Eso fue lo que hizo posible que Enoc triunfara. Vean lo que sigue diciendo este escrito: vivimos en medio de los peligros de los últimos días y debemos recibir nuestra fortaleza de la misma fuente. Debemos caminar con Dios. Se requiere de nosotros que nos separemos del mundo, que no podamos permanecer libres de su contaminación, a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc de caminar con Dios. Noten ustedes, solo se requiere de nosotros que nos separemos del mundo para lograrlo, a fin de tener esas tres acciones que enfocamos en hace un momento, lo que es la oración, la devoción de Dios y también que nos decía esa comunión que necesitamos tener con Dios. Hermanos, necesitamos separarnos del mundo. Eso es interesante. No que nos vamos a ir a otro planeta ni a otro lugar en los confines de la tierra, no, porque todo es lo que se requiere a mundo, es todo el planeta. Pero aquí se refiere específicamente a que nosotros debemos no practicar las cosas del mundo, no practicar las cosas que la gente común o la gente que no tiene principio considera como necesarias para su vida. Lo que son las tradiciones, los hábitos pecaminosos, que eso arrastra a las personas a ser enemigos de Dios. Así que si nosotros queremos comenzar a tener una comunión estrecha con Dios, lo primero que necesitamos es separarnos del mundo. Dice que no podemos ser o no podemos permanecer libres de su contaminación a menos que sigamos el ejemplo de Enoc. Enoc se separó del mundo. Enoc no practicaba lo que el mundo hacía, lo que su generación o sus allegados hacían. Pero a veces nosotros sí queremos estar practicando cosas que no debemos. Dice más: pero ¿cuántos son esclavos de la concupiscencia de la carne, de los deseos de los ojos y de la soberbia de la vida? Esta es la razón porque no son partícipes de la naturaleza divina y no escapan de la corrupción de este mundo por la concupiscencia. Estos sirven y honran al yo,
La preocupación constante que tienen es qué comeremos, qué beberemos y cómo nos vestiremos. Noten ustedes, hermanos, estas preguntas, tres preguntas que hacen. Estar esclavos, estar amistados con el mundo, es seguir, de acuerdo a este escrito, los detalles que sigue toda la gente. Estar interesados más en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué nos vamos a vestir. O sea, esa es la preocupación de la mayoría de la gente. Pero mis hermanos, nosotros debemos de hacer un alto, preguntar mejor otras cosas como en qué vamos a agradar a Dios, cómo le gustaría a Dios que yo ejecute este plan, este trabajo. Y eso nos va a ir uniendo más con Cristo, nos va a dar más significado a la vida, nos va a dar más devoción, porque de eso se trata. Mientras más nos alistemos con Cristo, mientras más estemos de la mano del Señor, entonces eso hará posible que nosotros hagamos con gozo y con devoción la obra del Señor y le vamos a dar prioridad. Ahora el mundo muchas veces, o los mismos hermanos, cuando hay un programa en la iglesia, piensan qué es lo que van a hacer en sus negocios, piensan qué es lo que van a vestir o qué es lo que van a comer en ese día. Entonces, y dejan en segundo término las cosas de Dios. A veces, cuando se programan actividades misioneras o cualquier otro tipo de programa, entonces, si son, por decir algunos 25 miembros en la iglesia, no llegan la cantidad de 25, llegan 4, llegan 5 a los programas. ¿Y dónde se quedan los demás? ¿A qué le dieron prioridad? A lo que iban a comer, a lo que iban a vestir, a lo que iban a hacer. O sea, la preocupación era otra. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos seguir el ejemplo del fiel Enoc, nosotros necesitamos dejar de ser amigos del mundo, dejar de practicar lo que el mundo hace, esas prácticas pecaminosas, esas pequeñas, fiestecillas que de repente nos invitan y a veces vamos en vez de acudir a un servicio religioso, no debe ser practicado por nosotros. Dice más aquí, muchos hablan de sacrificio, pero desconocen lo que significa. No han probado ni el primer sorbo. Hablan de la cruz de Cristo, profesan la fe, pero no tienen experiencia en la abnegación y en tomar la cruz e ir en pos de su Señor. Noten, hermanos, qué impresionante declaración del escrito inspirado. Nos dice claramente que nosotros hablamos de Cristo y de que el gran sacrificio de Jesús y que nosotros también debemos ser sacrificados, que debemos esforzarnos al máximo, pero dice que nosotros no hemos tomado ni un sorbo, no hemos probado ni un sorbo de lo que realmente significaría sacrificarse por Cristo. Hablamos de la cruz de Cristo, pero nosotros no tenemos experiencia en abnegación. Cuando hablamos de la cruz de Cristo, mis hermanos, estamos hablando de alguien que dejó todo, que se sometió todo por amor a nosotros, que no le importó degradarse hasta el punto de ser considerado un pecador o que la gente lo malmirara. Hermanos, eso hizo Cristo por nosotros. Es abnegación pura. Es lo que nosotros necesitamos experimentar, pero dice el escrito que nosotros hablamos de la cruz de Cristo, hablamos del sacrificio de Cristo, pero nosotros no tenemos por experiencia ser abnegados. Así que, mis hermanos, eso es muy importante que nosotros lo consideremos. Si nosotros no tenemos esa capacidad o no hemos entendido lo que significa eso, necesitamos experimentarlo. La invitación es de que seamos más abnegados, nos neguemos algunos privilegios, algunos gustos personales con el único afán de hacer más exaltada la experiencia cristiana. Dice este otro párrafo, siempre estamos utilizando la matutina, el Cristo triunfante. Si fuesen partícipes de la naturaleza divina, el mismo espíritu que mora en el Señor estaría en ellos. La misma ternura, el mismo amor, la misma piedad y compasión se manifestarían en sus vidas. Entonces no esperarían que el necesitado y el desdichado acudieran a ellos buscando ayuda para sus aflicciones. Ayudar y ministrar al necesitado sería algo tan natural para ellos como fue para Cristo el hacer el bien.
Fíjense, hermanos, que qué importante es esto. La experiencia entonces comienza porque nosotros tengamos ternura, tengamos amor hacia los más desprotegidos, hacia los que han sido más, están más en desventaja que nosotros. Por eso ya les había contado un momento, no os recuerdo si ya les conté, aquí en la iglesia del Cerrito estamos haciendo un trabajo que me está gustando bastante. Me está gustando en el sentido de que la gente, la mayoría de personas, está interesándose en el trabajo de buscar y de ayudar y de visitar y orar y hacer un poquito de ayuda a los más necesitados, a los enfermos, a los que están en problemas de cualquier índole, familiares, de salud o de cualquier otra índole. Y ha dado nueva vida a la iglesia, mis hermanos. Le ha dado nueva vida. Eso es una experiencia maravillosa. Cuanto más nosotros nos preocupemos por las necesidades de los demás, más estaremos imitando la conducta del Señor Jesús. Eso es un hecho. Aquí nos dice claramente, si fuésemos participantes de la naturaleza divina, tendremos el mismo espíritu que moraba en el Señor. El Señor tenía ternura, tenía amor, tenía piedad y compasión hacia los más necesitados. Y ese es nuestro trabajo, lograr imitar a Jesús. Y hoy, por eso les digo, me gusta que la Iglesia del Cerrito, la mayoría de hermanos, está haciendo un trabajo de visitación de enfermos, de ayudar en lo poquito que podamos a los más necesitados. Y diariamente hay muchas cosas que hacer. En la semana, como iglesia, estamos haciendo entre 15 y 20 visitas misioneras y de esa naturaleza. Y me gusta porque nosotros, he oído testimonios de hermanos cómo vienen y están felices. Están contentos de poder hacer esa obra. Y qué maravilloso. No se equivoca la palabra de Dios en este sentido. Ahora, ¿quiénes son los encargados de hacer? Vean esto. Cada hombre, cada mujer y cada joven que profesa la fe de Cristo debiera comprender la responsabilidad que descansa en ellos. Todos debieran sentir que esta es una obra y una guerra individual. Una prédica personal de Cristo puesta en práctica cada día. Si cada uno llegase a comprender esto y a ponerlo en práctica, seríamos tan poderosos como un ejército con sus estandartes. La paloma celestial se suspendería sobre nosotros, el sol de justicia resplandecería en nuestra vida y la luz de la gloria de Dios permanecería en nosotros como sobre el devoto Enoc. ¡Qué maravilloso, hermano! Y yo lo estoy experimentando, sí, lo hago, mis hermanos. Tengo en el corazón alegría porque estamos logrando un poquito en esta iglesia local aquí donde nos ha tocado trabajar hasta este momento. Y es maravilloso sentir esa experiencia. Dice aquí, cuando dice que la paloma se suspendería sobre nosotros, no habla más que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que capacita al ser humano para hacer las obras de Cristo, estaría en nosotros y nosotros estaríamos haciendo la obra de Cristo, la obra práctica del Señor Jesús. Estaríamos imitando esa conducta maravillosa. Así que, mis queridos hermanos, qué maravilloso es pensar en que estamos haciendo la obra de Dios. Y no para jactarnos, no para que nosotros tengamos reconocimiento terrenal, no, hermanos, es para que Cristo nos dé su aprobación. Eso deberíamos buscar, no la aprobación del hombre, no la aprobación de las mujeres aquí en la tierra, no, deberíamos buscar, mis estimados hermanos, la aprobación de Cristo. Y al hacer práctica en nosotros la experiencia del verdadero cristiano, nosotros alcanzamos la victoria final. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, en esta sección que hemos estudiado un poquito la vida de Enoc, imitemos la conducta de Enoc, imitemos lo devoto que era Enoc, la comunión que tenía la comunión en oración que también manifestaba el fiel Enoc. Si nosotros lo hacemos, experimentaremos también ese mismo espíritu. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y el Señor conceda siempre progreso espiritual a cada uno de sus hijos. Es mi mejor deseo en esta hora de la mañana. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a hacer una oración para que Dios nos dé su bendición en este día. Por favor, oremos. Muchas gracias, oh Padre Celestial, por habernos permitido el privilegio de conocer por experiencia y por medio de los escritos cómo el fiel Enoc se mantuvo
confiado y dependiendo únicamente de ti para poder hacer sus labores ministeriales. Ahora, Señor, queremos imitar esas buenas costumbres, esos buenos hábitos. Queremos que tú nos des tu capacidad, que nos des de tu Espíritu Santo, que sintamos tu presencia siempre y bajo el temor que tengamos de ti, podamos obedecerte en todos nuestros caminos. Amado Padre, perdona nuestras culpas, perdona lo que no hacemos conforme a lo que es tu voluntad y concédenos la oportunidad de mejorar. Queremos orar de manera muy especial por nuestros hermanos que se conectan a este programa. Deseamos, Señor, ser cada día más prósperos y cada día más semejantes a ti. Danos tu perdón y danos tu gracia. Lo pedimos sin merecerlo, confiando plenamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, muchas gracias a los hermanitos que se conectaron. Muchas gracias a todos aquellos que van a ver este programa después. Que la bendición de Dios no se aparte y no se olviden, hermanos. Estamos siempre todos los días meditando, todos los días buscando la presencia de nuestro Dios y tratando de influir un poquito en el ánimo de vuestros corazones. El Señor os guarde, el Señor los bendiga en esta hora. Es mi mejor deseo. Amén. Hasta la próxima.